Conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. ¿Para qué nos sirve dicha ley? Tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión. También el autor, la ley, quiere decir la Ley Federal del Derecho de Autor, nos define autor como la persona física que ha creado una obra literaria y artística. El derecho de divulgación. El autor tiene el derecho a divulgar la obra y decidir el momento y la forma en que tal divulgación tendrá lugar. Divulgación es en el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor nos define divulgación como el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. Artículo 17. Las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo C y en su caso el número internacional normalizado que le corresponda. El artículo 21. Los titulares de los derechos morales podrán todo el tiempo determinar si su obra se divulgará y en qué forma o mantenerla inédita, exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto a la obra y disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o pseudónima. El artículo 21 también, los herederos solo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones 1, 2, 3 y 6 del presente artículo y el Estado. En su caso solo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones 3 y 6 del presente artículo. ¿Cómo plasmarlo en un medio físico? Descrito en el capítulo 3, artículo 27. Medio: fotográfico, fonográfico, impreso, gráfico, plástico, audiovisual, electrónica, otros similares. Maneras de divulgación: representación, recitación y ejecución pública, exhibición pública, acceso público, disposición al público por medio de la telecomunicación. Duración de los derechos de autor. Artículo 29. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último coautor y 100 años después de divulgadas. Artículo 29. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a falta de éste corresponderán al Estado por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Heredar los derechos patrimoniales. Artículo 30. El titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por esta ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas.
Artículo 33. A falta de estipulación expresa, toda transmisión de derechos patrimoniales se considera por el término de 5 años. Solo podrá pactarse excepcionalmente por más de 15 años cuando la naturaleza de la obra o la magnitud de la inversión requerida así lo justifique. Fin.